Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Cada segundo que pasa continúa trabajando contra el ejército ruso, mientras que las condiciones de la guerra entre Rusia y Ucrania se vuelven cada vez más difíciles para el ejército ruso. El ejército ucraniano está a punto de crear un milagro. Gracias a las operaciones exitosas que ha logrado con pasos decididos, el ejército de Ucrania, que merece el título de héroe, ha hecho progresos muy serios para salvar la independencia de su país. Recordemos los primeros días de la guerra entre Ucrania y Rusia. El humo del fuego que cayó sobre Kiev pintó de negro el cielo ucraniano durante días. El 24 de febrero, cuando lanzó la operación terrestre, el líder ruso Vladimir Putin afirmó con confianza que tomaría 2 horas sitiar Kiev. La guerra empezó como una pesadilla para Ucrania, que se quería acabar cuanto antes. En los primeros días de la ocupación, todo parecía enorme para Putin y su ejército, hasta que se encontraron con una realidad que habían olvidado. Dando importancia principalmente a la liberación regional, Ucrania se dio cuenta de que las victorias futuras serían posibles mediante la recuperación de pequeños asentamientos. Dando sus pasos en consecuencia, Zelensky y sus soldados victoriosos liberaron provincias importantes como Kiev, Kharkiv, Kherson, al capturar ciudades que parecían pequeñas para las tropas invasoras. Ahora, la heroica caballería ucraniana, con su creencia en la independencia, está muy cerca de la ciudad de Lyman, ubicada en la parte occidental de la región de Donbass y que sirve como un importante centro de abastecimiento. Los héroes ucranianos, que cruzaron los ríos Oskil y Siversky y llegaron a esta región, rodearon las tropas rusas en un triángulo tal que cualquier contraataque del ejército ruso actualmente en esta región equivale a preparar las sentencias de muerte de estas tropas rusas. Vladimir Putin, que le dio demasiada importancia a Luhansk, cometió otro error estratégico y dejó indefenso al poder ruso en Donetsk. Aprovechando esta situación, el ejército ucraniano llevó a cabo una operación que pasará a la historia en la ciudad de Bakhmut, situada cerca de Donetsk. La operación de Ucrania en Bakhmut, donde se obtuvieron las imágenes más claras durante el periodo de la guerra entre Ucrania y Rusia, logró impresionar a quienes la vieron. En las imágenes de Bakhmut, que inmortalizaron el estado más evidente de inquietud y miedo de las tropas rusas sorprendidas, desprevenidas en Donetsk y sus alrededores, se registra cada segundo cómo las tropas de operaciones especiales ucranianas golpean la atalaya rusa en esta región con misiles guiados antiataques. La implacable operación, que comenzó con el primer lanzamiento de misiles de las unidades de operaciones especiales ucranianas, pone a las tropas rusas en una posición defensiva, aturdiéndolas. Los combatientes ucranianos, que previamente rodearon Bakhmut y sus alrededores, esperan en silencio la forma más vulnerable de las tropas invasoras. El hecho de que los soldados ucranianos tomen el control de esta región por adelantado proporciona una gran ventaja y permite al ejército ucraniano monitorear la posición y los movimientos de las tropas rusas en la torre de vigilancia momento a momento. El ejército ruso, atrapado en el anillo de fuego establecido por los héroes ucranianos, defiende su lugar como única solución. Pero el lugar donde ahora se encuentra la torre de vigilancia está rodeado de héroes ucranianos y la ciudad de Bakhmut puede ser sitiada por el ejército ucraniano en cualquier momento. Todos estos acontecimientos obligaron a la administración rusa a alarmarse porque la situación en esta región es muy grave y si los héroes ucranianos llevan a cabo el asedio que han planeado, es inevitable un gran escándalo para el gobierno ruso. Además de las operaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en Bakhmut y sus alrededores, el centro de otra operación simultánea es la localidad de Drobisheve, a 17 kilómetros de la ciudad de Lyman. Los intensos ataques ucranianos continúan en esta región sin detenerse. Así es como un oficial ruso describe el contraataque ucraniano, que causó mucho pánico entre las tropas rusas en la ciudad de Drobisheve. El oficial dijo: "Estamos defendiendo Drobisheve, están tan cerca de nuestras posiciones que podemos verlos y escucharlos. Ayer evacuamos a nuestras tropas de Novoselivka porque no teníamos la fuerza para mantenerlas allí. Nos reagrupamos y estamos defendiendo Drobisheve, pero la situación es crítica.
Nuestros oponentes son helicópteros, grandes cañones de municiones, 120 milímetros y 155 milímetros, y vehículos aéreos no tripulados. Solo quedan 2 líneas de comunicación para el suministro, y estas 2 líneas de comunicación no son seguras. Las palabras expresadas por el ruso oficial son las declaraciones que mejor describen la operación Drobisheve de los héroes ucranianos. El líder ruso Vladimir Putin transmitió el detalle de que no pudo ver con sus propios ojos, ya que el oficial ruso se encontraba en el campo de batalla. Las tropas rusas están rodeadas de héroes ucranianos. Aunque las declaraciones del Kremlin son positivas para Rusia, los hechos y las pruebas concretas revelan todo el panorama ante nuestros ojos. El éxito único de las unidades de operaciones especiales ucranianas, que la administración rusa estaba desesperada y Peskov trató de encubrir, significa mucho más para Rusia que la pérdida de reputación. Si el gobierno ruso continúa con sus estrategias de guerra de manera inconsistente, aprenderá a levantarse y a abandonar la mayoría de los asentamientos ucranianos como Bakhmut, Lyman y Drobisheve. Los factores más importantes que necesita el ejército ucraniano son el tiempo y la estabilidad. Las fuerzas ucranianas, un ejército que ha demostrado su valía en el escenario mundial, planificaron su situación actual con anticipación durante el periodo de guerra de 2 meses y están llevando a cabo operaciones de liberación orientadas al futuro, incursiones repentinas en las áreas críticas. Los soldados león de Zelensky, que a cada paso que dan se acercan más a la victoria, son ahora el ejército ucraniano en Donetsk, que ostenta el título de región a la que los rusos conceden más importancia. Después de un cierto periodo de tiempo, todos los asentamientos declarados por Putin y considerados estratégicos para los rusos son liberados por el ejército ucraniano. Ahora veamos por qué. De hecho, Putin sentó las bases del edificio que había construido, que se esperaba que se derrumbara, con un decreto de movilización. El líder dictatorial Putin, que sometió al pueblo ruso a un régimen de opresión y violencia, siguió por el camino equivocado con la filosofía de cuantos más soldados haya, mayor será la probabilidad de éxito. Los ciudadanos voluntarios rusos, que fueron incluidos en el ejército, estaban en realidad en el territorio de Ucrania, no voluntariamente, sino por necesidad. Casi el 90% de los 300.000 ciudadanos rusos que fueron a luchar en Ucrania con la decisión de movilización, en realidad querían que la guerra terminara. El derramamiento de sangre fue suficiente para algunos. La pérdida de más de 60.000 soldados del ejército ruso hasta el momento no solo fue importante para el líder ruso Vladimir Putin. Sí, no olvidemos que al Ministerio de Defensa ruso no le importan sus soldados muertos. De lo contrario, Shoigu no habría usado esta impactante expresión justo después de las declaraciones de movilización de Putin. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, declaró que la cantidad de personal voluntario que se incluiría en el ejército ruso tiene como objetivo 1 millón y que el reclutamiento de voluntarios continuará hasta que se alcance este objetivo. De hecho, Shoigu estaba expresando: necesitamos que muera 1 millón de soldados más en Ucrania. Nuestras pérdidas son insuficientes. No olvides seguirnos. Gracias por ver.